En lo que respecta a la historia, hay muchas cosas que sabemos gracias a los diversos textos y otros artefactos que se han encontrado, desde caníbales gigantes hasta el cementerio de gigantes. Aquí hay 20 misterios históricos inexplicables que los expertos no pueden resolver. Número 20. Caníbales gigantes pelirrojos. Voy a empezar con un clásico porque la historia del caníbal gigante pelirrojo de Lovelock Cave en Nevada es el ejemplo perfecto de dónde la historia se encuentra con la especulación, la controversia y la incertidumbre. La cueva Lovelock es un lugar real en Nevada, y allí se encontraron huesos de humanos. Se dice que estos huesos están relacionados con leyendas de los nativos americanos locales sobre gigantes que vivieron en la zona en la antigüedad y que se decía que eran caníbales. Dada la naturaleza humana, esa es una historia que se arraigó en nuestra cultura, y la gente creía que los huesos que se encontraron eran de esos gigantes. ¿Y lo eran? Bueno, no exactamente. En primer lugar, sí, los huesos que tenían pelo rojo. Sin embargo, es más que probable que se debiera a un cambio químico causado por la zona en sí, específicamente a una tinción química que cambió el color de negro a rojo. En cuanto a la afirmación de que podrían ser gigantes, bueno, eso nunca fue afirmado por los hallazgos oficiales ni por los descubridores. Los huesos que se descubrieron tenían unos 2 metros de altura. Ya sabes, la altura de un humano alto promedio. Entonces, ¿cómo sucedió todo? Bueno, los huesos en sí se recolectaron en la década de 1970 y luego se enviaron a un almacén bajo el título de huesos gigantes. Bueno, eso dará pie a una o dos historias. Luego está el mito real que cuentan los nativos americanos, que afirman que había caníbales gigantes de cabeza roja que los nativos americanos tuvieron que unirse para derrotar. Enviaron a esos gigantes a la cueva y luego descubrieron cómo asfixiarlos, asegurando así que nunca se produjo una batalla entre los grupos. Entonces, cuando se descubrieron los huesos y se marcaron de esa manera, la imaginación de la gente simplemente se disparó. Mis amigos indios me dicen que eran caníbales y el resto, como dicen, es historia. Bueno, un cierto tipo de historia, pero no del tipo exacto. Y es por eso que, tanto en la historia como en la vida, hay que verificar las fuentes. Número 19. Esqueletos encadenados. Encontrar los restos de varios pueblos del pasado no es algo poco común. De hecho, ya te lo mostramos en nuestra primera entrada. Pero el giro, por así decirlo, es que a menudo se trata del estado o condición de los esqueletos y lo que representan a través de su hallazgo. Por ejemplo, en un lugar cerca de Atenas, Grecia, en 2016, se descubriría una fosa común. Y por supuesto, esto por sí solo ya sería un gran hallazgo. Pero eso implicaría que algo de gran importancia sucedió para causar una fosa común, y daría a los investigadores muchos cuerpos para estudiar. Pero esa no es la parte extraña que es tan misteriosa. El grupo de 80 esqueletos estaba alineado uno al lado del otro con 36 de ellos atados con grilletes de hierro. Eso plantea todo tipo de preguntas, incluyendo por qué algunos de ellos estaban encadenados y otros no. ¿Por qué solo esos 36? ¿Y fueron enterrados todos a la vez? ¿Y por qué estaban alineados como estaban en esa fosa? Los pequeños detalles pueden ayudar a arrojar una gran luz sobre la historia en su conjunto. Dos pequeños jarrones encontrados entre los esqueletos encadenados permitieron a los científicos fechar la tumba entre 650 y 625 a.C. Esa datación se vuelve clave, ya que apunta a un período bastante duro de la historia griega donde hubo muchas luchas internas, y eso llevó a mucha gente a señalar a un tirano llamado Salón como la causa de esta fosa común. Sin embargo, no fue él quien los mató, sino que se cree que estas personas eran sus seguidores. Por eso los eliminaron en una especie de declaración política. Intentó tomar Atenas en un intento de golpe de Estado, y la gente podría haber intentado ayudarlo con eso. Entonces, cuando los detuvieron y atraparon, los ejecutaron. No resuelve todos los misterios ni tiene sentido, pero eso hace que el misterio crezca aún más. Número 18. La desaparición de Walter Collins. ¿Alguna vez has visto la película de Angelina Jolie, Changeling? Bueno, esta es la historia real detrás de esa película. Walter Collins era un joven de Los Ángeles que un día le pidió a su madre algo de dinero para ir a ver una película. Ella felizmente le permitió ir a verla, y algún tiempo después de esa partida, nunca más lo volverían a ver. Naturalmente, lo denunció a la policía,
que luego intentó durante meses y meses encontrarlo, pero simplemente no pudieron. Eso fue así hasta que un chico de Illinois afirmó ser Walter Collins y el Departamento de Policía de Los Ángeles se dio cuenta y le entregó el niño a la madre. El problema es que ella sabía que no era él. A la policía no le importó tanto lo que ella pensaba y trató de convencerla de que en realidad era su hijo. Cuando ella se negó a aceptarlo, la encerraron en un pabellón psiquiátrico. Sí, esto realmente sucedió. El giro se produjo mientras la madre estaba encerrada. El impostor de Walter reveló que en realidad era un niño llamado Arthur, que simplemente había interpretado el papel porque quería conocer a alguien de Hollywood. Y otra persona señaló que se parecía a Walter. La policía se sintió avergonzada. La madre fue puesta en libertad, y la verdad sobre Walter Collins nunca fue respondida. Un par de asesinos en serie fueron capturados más tarde y admitieron haberlo secuestrado y asesinado, pero eso nunca se demostró definitivamente. Número 17. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, fácilmente una de las cosas más misteriosas del mundo actual, se pueden encontrar en Perú, y ya sea que las mires desde el suelo o desde el cielo, son algo digno de contemplar. Fueron hechas por personas conocidas como los Nazca, que llegaron antes que las personas que viven en Perú ahora. Por alguna razón, este grupo de personas decidió hacer líneas y formas en la Tierra que eran tan enormes en escala que realmente aturden la mente. Algunas de estas líneas son líneas rectas básicas, mientras que otras son geoglifos que representan plantas y animales. El truco es que no puedes ver las formas completas hasta que estás desde una posición alta, y así se puede apreciar el verdadero arte que se creó. El misterio en torno a las líneas de Nazca es en realidad doble. Primero, ¿para qué se usaron realmente? Ahora bien, no es raro que las culturas antiguas hicieran arte para sí mismas, o incluso para sus dioses, pero nunca a esta escala. Algunos de estos glifos son tan largos como el Empire State Building. El otro misterio es cómo se hicieron con tanta precisión. Quiero decir, en serio, ¿cómo pudieron, entre el 500 antes de Cristo y el 500 después de Cristo, hacer tales construcciones con gran habilidad y precisión? Nadie puede responder a esa pregunta, y es por eso que han estado vinculados a muchos mitos y leyendas a lo largo de los años, e incluso fueron parte de una trama en una serie de Yu-Gi-Oh! Número 16. El SS Ourang Medan. Sumérgete lo suficiente en la historia, y encontrarás muchas historias de barcos en las que hincarle el diente. La que estoy hablando ahora es la del SS Ourang Medan, que es una verdadera historia de barco fantasma que la gente todavía está tratando de descifrar. La historia proviene de la década de 1940 y afirma que el SS Ourang Medan se dirigió a un cierto estrecho cerca de Indonesia y luego explotó. Eso por sí solo sería misterioso, pero no lo suficiente para esta lista. Sin embargo, la razón por la que la gente está tan perpleja es que la tripulación no murió por la explosión, sino por circunstancias misteriosas que pocos han podido explicar. Algunos dijeron que el barco fue atacado por piratas, mientras que otros afirmaron que estaba contrabandeando productos químicos peligrosos que asfixiaron a la tripulación y provocaron la explosión del barco. Incluso hay bastantes teorías de conspiración sobre lo que realmente le pasó al barco, y hay quienes se preguntan si el barco siquiera existió. De hecho, según los registros oficiales, no hay ningún barco que haya tenido ese nombre, y por eso el hecho de que la historia haya sido contada es un gran misterio en sí mismo. Número 15. El puente de los perros escoceses. Voy a ser un poco delicado con este porque en realidad no es un tema muy feliz. Y sin embargo, es un verdadero misterio de la historia reciente que la gente simplemente no entiende. En un lugar de Escocia, hay un puente que aparentemente atrae a los perros. Ahora bien, eso no sería tan malo en contexto si no fuera por el hecho de que están aprovechando la oportunidad para saltar a su perdición desde este puente. Así es. Ha habido casos de más de 50 perros que han saltado a su perdición aquí, y nadie puede explicar por qué. Además, debido a que hay tantos casos, se ha documentado que los perros saltan el mismo par de días más veces que no en el mismo lugar y de la misma manera. Ahora nadie lo entiende, y ciertamente no me gusta, y deberíamos seguir adelante a partir de aquí. Número 14. El dirigible fantasma de la Marina. Hoy verás algunas historias de aviación en esta lista, comenzando con el infame dirigible fantasma de la Marina de los Estados Unidos, que la gente todavía está tratando de descifrar.
El dirigible, conocido como L-8, era un dirigible de la Marina que estuvo en servicio durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942, fue enviado en una misión para intentar encontrar submarinos japoneses. Fue a su ubicación y regresó. Sin embargo, cuando regresó, la tripulación de vuelo de 2 hombres no estaba allí. Esto se demostró cuando el dirigible literalmente se estrelló en las calles de Daly City, California, y no había nadie a bordo. Así que eso deja una pregunta muy espeluznante. ¿A dónde fueron realmente todos los que estaban allí? Bueno, ese es un gran misterio, y nunca obtuvimos una respuesta directa. Algunos creen que saltaron, o incluso se cayeron del dirigible, mientras que otros buscaron razones más sobrenaturales. Sin embargo, el hecho es que el dirigible regresó, y las personas nunca lo hicieron. Número 13. La maldición de Tutankamón. El hallazgo del rey Tut, también conocido como Tutankamón, fue uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Fue el que contribuyó a desencadenar una especie de frenesí arqueológico, con gente que se apresuró a viajar a Egipto para intentar encontrar más piezas de su historia y ver qué más se podía desenterrar. Sin embargo, el equipo que encontró la tumba del rey Tut empezó a tener un poco de mala suerte. En concreto, un par de sus miembros habían muerto después de desenterrar la tumba. Así empezó la leyenda de la maldición de Tutankamón, también conocida como la maldición de los faraones. La maldición es tan conocida que se ha abierto camino en la cultura pop en muchos niveles, y hoy en día muchos todavía creen que es verdad. Ahora bien, para que quede claro, esos miembros del equipo de arqueología murieron, pero no fue por ningún tipo de maldición. De hecho, los miembros restantes del equipo admitirían más tarde que fueron ellos los que habían ayudado a crear y difundir la maldición como un engaño para que los saqueadores de tumbas no vinieran y trataran de robar todos los valiosos artefactos. La gente tiende a dar marcha atrás cuando cree que va a ser maldecida y perecer de la tierra. Para obtener más pruebas de que todo esto es una tontería, solo hay que mirar la historia egipcia específicamente. No hay ningún texto egipcio en las pirámides, pergaminos o cualquier otro tipo de diálogo que se haya hecho que diga que creían en maldiciones o que los dioses las entregarían a la gente. Sin embargo, para una mente suspicaz y supersticiosa, era tan bueno como una sentencia de muerte. Así que todos se mantuvieron alejados. Número 12. El asesinato de JFK. Cuando un líder mundial es asesinado bajo cualquier circunstancia, es una gran noticia por todas las razones equivocadas. Sin embargo, la muerte del presidente estadounidense John F. Kennedy sigue siendo uno de los asesinatos más extraños y quizás más misteriosos de la historia, y hasta el día de hoy, la gente todavía no se pone de acuerdo sobre cosas como el segundo tirador o el montículo de hierba. Oficialmente, Lee Harvey Oswald fue el tirador y le disparó 3 tiros a Kennedy, lo que lo mató casi instantáneamente. Sin embargo, cuando se analiza más a fondo el tiroteo, ciertas cosas no cuadran. El ángulo que Oswald tenía sobre el presidente no funciona en el lugar donde Kennedy fue alcanzado, y eso llevó a muchas teorías de que tenía un cómplice que también disparó a Kennedy. Desde otra perspectiva, tampoco ayuda que la investigación de las cosas no haya ido bien, e incluso perdieron el cerebro del presidente después de que lo sacaron para examinarlo. Como tal, el misterio sobre el asesinato de JFK es una parte clave de la historia estadounidense, y no es algo que pueda resolverse pronto. Número 11. D.B. Cooper de una figura icónica a otra. D.B. Cooper es uno de los ladrones más legendarios de la historia. Pudo secuestrar un avión convenciendo a una azafata de que tenía una bomba en su maletín. Después de que el avión aterrizara en Seattle, Washington, tomó a la tripulación de vuelo como rehenes y exigió $200,000 al FBI junto con 4 paracaídas. Cumplieron, y Cooper hizo que el avión despegara una vez más. Cuando lo hizo, lo dejó caer por un rato antes de saltar con el dinero y los paracaídas sobre una zona boscosa. A él y la mayor parte del dinero nunca más se los volvió a ver. Los Bold afirman que murió en el descenso y que el dinero simplemente fue arrastrado a ríos locales y demás, pero luego se encontraron restos del dinero y no había señales de Cooper, así que queda la pregunta, ¿qué pasó con él y el dinero? Y nadie sabe realmente la respuesta. Número 10. El manuscrito Voynich. Hasta ahora les he mostrado muchas cosas diferentes en esta lista,
y muchas de ellas pueden resolverse si las piezas correctas del rompecabezas realmente se juntaran con las personas adecuadas involucradas. Sin embargo, con el manuscrito Voynich, este es un misterio que puede que nunca se resuelva en el sentido literal, ya que nadie puede traducir realmente lo que el libro intenta decir y representar. Sin embargo, esto es lo que se sabe. Basándonos en el texto en sí y en la datación de los materiales, parece que este manuscrito fue creado durante el siglo XV, en la época del Renacimiento italiano. Sinceramente, es bastante fascinante, ya que es una parte clave de la historia mundial. Sin embargo, cuando intentas leer el libro, bueno, no puedes, ya que está escrito en un idioma que solo el autor parece conocer, y no hay códice ni pistas sobre cómo descifrarlo. Es como cuando los niños inventan un nuevo lenguaje que solo ellos entienden, y los adultos intentan descifrarlo sin pistas más allá de lo que se les muestra frente a ellos. Aún más extraño que el manuscrito en sí mismo serían sus ilustraciones. Representan todo tipo de humanos dibujados de forma extraña, con proporciones exageradas y cosas extrañas sucediendo con ellos, y nadie sabe siquiera cómo describir lo que está sucediendo en algunas de las imágenes porque son un poco desagradables. Pero uno obtiene una imagen general de lo que está sucediendo con lo que está viendo. Ahora, la ironía del manuscrito Voynich es que, como no podemos decir qué está diciendo, no podemos descartar realmente nada sobre la intención del libro, o lo que no es. Todo está sobre la mesa simplemente porque es algo que nadie puede descifrar, y así no es como se supone que deben ser estas cosas. A algunas personas les intriga el misterio del manuscrito, y a otras les resulta francamente molesto y frustrante. Número 9. El misterio de la isla Flannan. Número 9. El misterio de la isla Flannan. Los faros fueron una de las partes más importantes del mundo naval, y los fareros que los cuidaban eran igualmente vitales. Entra en el misterio de la isla Flannan, donde en 1900 se descubrió que 3 fareros habían desaparecido de la isla después de que el faro se apagara. A dónde fueron y qué les ocurrió realmente sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. La respuesta más fácil es que una tormenta había causado su muerte. Pero los cuerpos nunca fueron recuperados, por lo que es difícil probarlo. Otra teoría es que los hombres tuvieron una pelea entre ellos, lo que llevó a sus muertes, ya sea accidental o intencionalmente. No importa cuál sea la lógica o la razón, los hombres desaparecieron a pesar de que el faro estaba en buenas condiciones cuando los marineros fueron a buscarlos, e incluso había un pájaro esperando a su amo. Entonces, ¿qué les pasó a estos hombres? Número 8. El mecanismo de Antiquítera. He aquí otro clásico que debe ser discutido. El mecanismo de Antiquítera es un dispositivo que se encontró en un naufragio griego, y es un ejemplo de computadora analógica, o para decirlo de forma más básica, un tipo especial de calculadora náutica. Este dispositivo aparentemente fue construido y diseñado con tanta precisión que cualquiera que lo tuviera podría rastrear la posición del Sol, la Luna, las estrellas, y mucho más, y hacerlo todo con gran precisión. Es un dispositivo perfecto para tener en un barco, ya que conocer tu ubicación y la posición de todo lo que está sobre ti puede guiarte. Pero hay más. El aparato también funcionaba como una especie de calendario, que permitía a la gente saber cuándo se produciría el próximo eclipse, e incluso cuándo se celebrarían los próximos Juegos Olímpicos. Es una pieza de tecnología increíble, y ahí es donde entra en juego el misterio. Según todos los relatos, se fabricó entre el 100 y el 200 antes de Cristo, mucho antes de que se produjera cualquier otra cosa de este tipo. Para ponerlo en contexto, el siguiente dispositivo apareció en Europa en el siglo XIV. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta los antiguos griegos, no solo de cómo fabricarlo, sino de que fuera tan preciso respecto a los acontecimientos futuros? El misterio era tan evidente que la gente pasó muchos años después de su descubrimiento en 1900, uno intentando averiguar exactamente cómo funcionaba, incluso tomando rayos X del dispositivo para intentar averiguar qué había dentro. Los griegos eran gente increíblemente brillante, de eso no hay duda. Pero hacer algo así, bueno, eso es algo completamente diferente. Y sin embargo, fueron capaces de lograrlo. No me pregunten cómo ni por qué. Número 7. Espiral de esqueletos. Como se ha señalado antes, encontrar huesos de personas antiguas no es tan misterioso. Sin embargo,
Encontrar huesos de personas antiguas que hayan sido colocados claramente en forma de espiral, bueno, eso bastará para la mayoría de las personas. Los arqueólogos mexicanos encontraron un lugar de enterramiento de 200-400 años de antigüedad, donde los esqueletos estaban dispuestos en forma de espiral. Fuera de Juego de Tronos, este tipo de cosas son inauditas. Ahora bien, obviamente, la gente quería averiguar qué estaba pasando con esto, y una de las primeras señales apuntaba a que se trataba de algún tipo de ritual de los pueblos antiguos que vivían en la zona. Sabemos por otros hallazgos que se realizaban varios rituales para complacer a los dioses, por lo que ubicar a personas así no estaría muy lejos del ámbito de lo posible. Ah, y también es muy espeluznante. Número 6. El esqueleto de Atacama. Este es otro caso en el que las circunstancias del esqueleto fueron más importantes que el hallazgo inicial en sí. El esqueleto de Atacama fue encontrado en Chile en un desierto, lo creas o no. Y con solo mirarlo, te das cuenta de que no es exactamente como se supone que deben ser los esqueletos. Tiene una cabeza muy alargada. Sus proporciones son todas erróneas y más. Cuando se mostró al mundo, la gente inmediatamente gritó que era extraterrestre y trató de argumentar que los extraterrestres estuvieron aquí entre nosotros todo el tiempo. Ahora bien, obviamente eso no es cierto. Se demostró que Ata, como se la conoce, era humana por su ADN. Igualmente importante, estas fueron múltiples deformaciones dentro de sus genomas que llevarían a sus características más singulares. Sin embargo, aún así, es una momia misteriosa y plantea la pregunta de si hay más como ella por ahí. Número 5. El vuelo 370 de Malaysia Airlines. Como ya te he mostrado, no todos los misterios son del tipo de gloria histórica que tenemos que resolver. Algunos misterios son verdaderamente tristes, y la gente necesita resolverlos para poder cerrar el capítulo, como es el caso de quienes conocían a personas que viajaban a bordo del vuelo 370 de Malaysia Airlines el 8 de marzo de 2014. El avión despegó como lo había hecho muchas veces antes, y sin previo aviso ni razón alguna. Luego desapareció del radar y nunca más se lo volvió a ver. En el momento en que se presumió que el avión se había perdido en el mar, se llevó a cabo la mayor búsqueda en la historia de la aviación, hasta el punto en que la gente pasó años, tanto de manera oficial como no oficial, tratando de encontrar pistas sobre el lugar donde se había ido el avión. A pesar de muchos esfuerzos increíbles, nunca se encontró ningún rastro del cuerpo del avión, la tripulación o los pasajeros. Se cree que se encontraron pequeños fragmentos, pero eso es todo. Sigue siendo el caso más mortal de desaparición de aeronave en la historia, con los 239 ocupantes del avión presuntamente muertos. El hecho de que no podamos responder a este misterio es la verdadera tragedia, y muchas familias quieren que se resuelva simplemente para poder dar descanso a sus seres queridos. Número 4. Una momia atada. Ahora bien, créalo o no, a lo largo de los años se han encontrado momias en todo tipo de lugares y posiciones extrañas, cada una con su propia historia fascinante y misteriosa. Entre los descubrimientos más notables están las infames momias que gritaban, encontradas en varios lugares de Perú, que han cautivado la imaginación de arqueólogos y público, por igual debido a sus expresiones faciales únicas y perturbadoras. En medio de estos hallazgos extraordinarios, se descubrió otra momia particularmente intrigante que, aunque era de tamaño normal, presentaba una característica desconcertante. Estaba meticulosamente atada con una cuerda en un patrón complejo y deliberado. Los expertos han determinado que esta momia tiene aproximadamente 1200 años de antigüedad, y tras un análisis detallado de la forma en que fue atada, los arqueólogos están convencidos de que este acto fue realizado con gran cuidado y propósito específico. Sin embargo, esta conclusión solo profundiza el misterio que rodea a este antiguo hallazgo, ya que surge una pregunta más inquietante. ¿Qué motivó a nuestros antepasados a atar a una persona de esta manera tan elaborada antes de su entierro final? Las teorías abundan. Algunos sugieren un motivo más siniestro relacionado con antiguos temores o castigos, mientras otros proponen que podría haber sido parte de un ritual sagrado y significativo para la cultura de la época. A pesar de décadas de investigación y especulación, el verdadero propósito detrás de esta práctica peculiar permanece oculto en las sombras del tiempo.
y el mundo tal vez nunca llegue a conocer la verdadera historia detrás de esta enigmática momia atada. Número 3. La desaparición de Paula Jean Weldon. Si buscas otro intrigante caso de persona desaparecida, permíteme presentarte la misteriosa historia de Paula Jean Weldon. Era una prometedora estudiante de Bennington College en Vermont, conocida por su dedicación académica y su amor por las actividades al aire libre. Un día de invierno, decidió realizar una caminata por la Long Trail, una ruta de senderismo popular entre los estudiantes, y ese simple paseo se convirtió en uno de los casos más enigmáticos de desaparición en la historia de Vermont. La última vez que fue vista, vestía un abrigo rojo brillante y caminaba con determinación por la ruta nevada. Cuando no regresó esa noche, su compañera de habitación, preocupada por su ausencia inusual, dio la alarma. La universidad y la comunidad local se movilizaron inmediatamente, organizando una de las búsquedas más extensas que se habían visto en la región, pero a pesar de los esfuerzos exhaustivos, no se encontró ni un solo rastro de Paula. En aquella época, la ausencia de una policía estatal formal en Vermont significaba que la investigación quedaba en manos de los alguaciles locales, quienes, a pesar de sus mejores esfuerzos, carecían de los recursos y la experiencia necesarios para manejar un caso tan complejo. La frustración por esta limitación institucional fue tan significativa que el caso de Weldon se convirtió en el catalizador principal para la creación de la Policía Estatal de Vermont. Trágicamente, a pesar de este importante cambio en la estructura policial del Estado y décadas de investigación posterior, Paula Jean Weldon nunca fue encontrada, y las circunstancias de su desaparición continúan siendo uno de los misterios más desconcertantes en la historia criminal de Nueva Inglaterra. Número 2. El Mary Celeste. Ahora, permítanme compartir otra fascinante historia de un barco fantasma, específicamente el legendario caso del Mary Celeste, uno de los misterios marítimos más intrigantes de la historia. El barco zarpó en 1872, completamente equipado con una tripulación experimentada y una bodega llena de carga valiosa. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y en un giro inesperado de los acontecimientos, el barco fue encontrado completamente abandonado frente a un archipiélago de islas, flotando silenciosamente en las aguas como un testimonio mudo de un misterio sin resolver. Lo más desconcertante del caso era que el barco se encontraba en perfectas condiciones de navegación, sin daños significativos que pudieran explicar su abandono. La ausencia de la tripulación era total y misteriosa. Un detalle particularmente intrigante fue el descubrimiento de que el bote salvavidas había desaparecido, mientras que prácticamente todas las pertenencias personales de la tripulación, sus instrumentos de navegación y otros elementos esenciales, permanecían perfectamente ordenados, y en su lugar, como si la tripulación hubiera planeado regresar en cualquier momento. Esta extraña combinación de circunstancias ha generado un sinfín de teorías y especulaciones a lo largo de los años. Los investigadores y historiadores marítimos han debatido incansablemente sobre los posibles eventos que llevaron al abandono del barco. La pregunta más inquietante persiste: si el barco estaba en buenas condiciones para navegar, incluso considerando la posibilidad de daños menores, ¿qué circunstancias tan apremiantes llevaron a la tripulación a abandonar su nave? Los registros del barco, que podrían haber arrojado luz sobre esta decisión crucial, nunca fueron encontrados, añadiendo otra capa de misterio al caso. La pregunta final, y quizás la más perturbadora, sigue sin respuesta. ¿Cuál fue el destino de la tripulación después de abordar el bote salvavidas? ¿Se encontraron con algún desastre en el mar? ¿Llegaron a tierra firme en algún lugar remoto? Estas preguntas continúan sin respuesta, y con cada año que pasa, la leyenda del Mary Celeste solo crece en el imaginario colectivo, convirtiéndose en uno de los misterios marítimos más perdurables y fascinantes de todos los tiempos. Número 1. Cementerio de gigantes. Empecé con algunos gigantes y terminaré con ellos, pero antes de comenzar a hacer referencias a Goliat o a otras figuras mitológicas de gran estatura, necesita conocer un contexto clave para comprender la verdadera naturaleza de este descubrimiento fascinante. En primer lugar, el cementerio se encontró en una región remota de China y estaba vinculado a un antiguo pueblo neolítico que alguna vez residió allí, dejando tras de sí
una rica herencia arqueológica que ha intrigado a los investigadores durante décadas. En segundo lugar, es importante aclarar que el término gigante en este contexto no se refería a seres mitológicos que se elevaban sobre todas las personas del mundo como percibimos que lo hacen los gigantes en las historias y leyendas populares. Más bien, simplemente eran individuos notablemente altos para su periodo de tiempo, superando significativamente la estatura promedio de sus contemporáneos. Entonces, eso nos lleva a la pregunta fundamental: ¿cuál es el verdadero misterio que rodea a estos restos? Bueno, la interrogante central que ha desconcertado a los arqueólogos y antropólogos es: ¿por qué estas personas eran tan extraordinariamente altas en comparación con sus contemporáneos? Algunos investigadores han propuesto una teoría intrigante. Creen que estos individuos pertenecían a una clase social privilegiada y, por lo tanto, tenían acceso preferencial a recursos alimenticios y condiciones de vida que les permitían desarrollarse de manera más saludable y, como consecuencia, alcanzar una estatura considerablemente mayor que el resto de la población. Esta disparidad física podría ser un reflejo directo de la estratificación social en aquella antigua sociedad. Todo esto forma parte del vasto campo de la historia antigua y representa uno de los muchos misterios fascinantes para los que aún no tenemos respuestas definitivas y, dada la naturaleza fragmentaria de los registros arqueológicos y la distancia temporal que nos separa de estos acontecimientos, es posible que nunca lleguemos a obtener una explicación completa y satisfactoria. Nos vemos en el próximo video.